Buenas tardes para todos, para todas y también para quienes nos estén viendo en diferido luego. La charla de hoy la presento cómo la inteligencia artificial está impactando en las industrias y me gusta arrancar reflexionando un poco esto de que es algo que está por todos lados y todo el tiempo. Últimamente venimos un poco bombardeados, capaz, escuchando acerca de la inteligencia artificial, pero también es algo que está hace mucho tiempo, no es algo que es solamente eh, de ahora. Eh, Tenemos asistentes virtuales, filtros de spam, recomendaciones, traducción automática. Entonces, la pregunta es si está hace mucho tiempo, ¿qué cambió? Acá miremos un poquito esta forma de interactuar que les presento acá en el video. Si ven, acá lo que aparecen son interacciones que nosotros le damos a modo de órdenes, a modo de comando. Hace esto, acá selecciono, agrega velas, encendé las velas, este tenedor, cambialo por una cuchara, esta cuchara cambiala por un tenedor. Y eso en sí es una forma de interactuar muy, muy directa con la inteligencia artificial. Y en sí no precisamos de demasiada expertise, es simplemente tener claro qué es lo que quiero. Entonces, arranquemos calentando un poco los motores, presentando algunas definiciones más que nada conceptuales que nos van a acompañar un poco a lo largo de la charla. Arranquemos definiendo lo que es el Machine Learning. Yo les presento acá este dibujito en el que partimos de un conjunto de datos, que los datos los podemos tener como una tabla, como una matriz, los podemos tener almacenados en la nube, en un storage. El concepto es que hay muchos datos y esos datos los ordenamos, los procesamos de una determinada manera, en una línea de producción, por ejemplo, y obtenemos con esos datos una máquina. Una máquina que nosotros lo que le vamos a pedir a esa máquina es que haga algo. Esa máquina va a querer hacer algo por nosotros. Eso que va a hacer dependerá de los datos que nosotros tenemos, de los datos que nosotros le damos y el cómo nosotros los procesamos. ¿Sí? Esa máquina hará algo por nosotros y eso que hace, bueno, es lo que nosotros determinaremos después qué hacer en inteligencia artificial, que es un pasito siguiente. Podemos pedirle a esa máquina que nos aspire, la introducimos en una aspiradora y nos haga un mapeo de nuestra casa y aspire y se dé cuenta cuando mi casa está sucia, o la introducimos en un auto y que el auto maneje por nosotros, la introduzco en una herramienta y que me automatice respuestas de correo electrónicos o de calendarios, o la pongo que me haga cálculos por mí, mientras yo estoy acá descansando o realizando otro tipo de tarea. Pero lo importante es que hablamos de inteligencia artificial cuando esa máquina que nosotros construimos, que nosotros obtuvimos, hace algo por nosotros y ahí es que automatiza una tarea humana. Y en siguiente lugar, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial generativa, nosotros lo que tenemos es nuevamente una de estas maquinitas que obtuvimos por intermedio del Machine Learning, pero ahora nosotros le damos un input, como el que estábamos viendo en el video introductorio. Le damos un input a la máquina y le decimos, cambia la imagen de la cuchara por un tenedor, o le decimos, escribime un poema, o le decimos, quiero que me crees una función de Python que me resuelva una integral. Y la máquina va a pensar, va a generar algo en base, en base a datos que alguna vez ella vio, pero lo importante es que lo que va a pensar es algo que ella no vio, basándose, sí, en cosas que ella aprendió, pero va a generar
algo nuevo. Y ese algo nuevo, bueno, acá les pongo como ejemplo un texto, un posteo con una imagen o como les decía, algunas líneas de código. Entonces, esta pregunta de ¿es posible automatizar la tarea de una persona? Bueno, es posible y acá se presenta un cambio de algo a lo que estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a tener herramientas que nos ayudaran a ser más productivos, que nos ayudaran en nuestras tareas cotidianas y ahora vamos un paso más con la inteligencia artificial y podemos automatizar tareas mientras nosotros claramente nos encargamos de hacer otras. Pero pasamos a ya poder desligarnos de algunas cosas que antes las hacíamos con un poco más de eficiencia. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de que sean hechas por nosotros. Entonces veamos el impacto de la inteligencia artificial en la industria y les presento como primer caso algunos facts de detección de fraudes. Eh, se recabó que en el año 2021 hubo 32,34 billones de dólares que, que fueron gastados, que fueron censados en fraudes por intermedio de transacciones con tarjetas de crédito. Y la estimación es que para el 2031 estos fraudes alcancen los 47,22 billones de dólares. Entonces, claramente es un problema el de los fraudes con transacciones con tarjetas de crédito. Y este equipo de investigadores lo que propone es, utilizando estrategias de inteligencia artificial, modelos de clasificación, modelos de regresión, de selección de características, ellos proponen abordar el problema de los fraudes a las transacciones y poder detectar los fraudes asistiendo a las estrategias que hoy en día ya existen que no incorporan inteligencia artificial. Y lo que se ve, lo que ellos concluyen en el paper es que efectivamente logran mitigar estos fraudes. Nosotros en Intermedia trabajamos en un proyecto en el que teníamos datos de transacciones, algunas fraudulentas y otras no, con información de los montos, la fecha, la hora y algunas características adicionales. Entonces procedí trabajando con algoritmos locales y algoritmos en Microsoft Azure bueno, para poder nosotros detectar sobre esas transacciones que teníamos cuáles eran fraudulentas y cuáles no. Utilizamos algoritmos supervisados, algoritmos no supervisados y en particular técnicas de sobremuestreo porque del total de transacciones, las que efectivamente son fraudes son una minoría, entonces bueno, hay que también mitigar ese desbalance de ambas clases de alguna manera en particular. Y bueno, obtuvimos muy buenos resultados que acá les dejo algunas postales de las gráficas que obtuvimos. Y nos vamos ahora al rubro de la medicina. Acá este artículo propone el uso de inteligencia artificial para el diagnóstico de cáncer de próstata utilizando algoritmos de inteligencia artificial y la conclusión, acá les pongo la conclusión directo, que efectivamente la implementación de la IA eh, mejora sustancialmente a las técnicas tradicionales de diagnóstico y efectivamente mejoran los diagnósticos de esta enfermedad. Si seguimos, acá les presento otros facts del MIT en conjunto con el Hospital General de Massachusetts, un equipo de científicos de inteligencia artificial del MIT estuvieron desarrollando un predictor, un clasificador de presencia o no de cáncer de mama a raíz de imágenes de mamografías y llegaron a poder diagnosticar cáncer de mama hasta 5 años antes de lo que se hubiese predecido por estrategias tradicionales de diagnóstico. Y les presento acá este comentario que hace el doctor Eric Topol, que es
fundador del Script Research Translational Institute de Estados Unidos, en el que le preguntan acerca de dónde le parece a él que va a haber un impacto positivo en el uso de la inteligencia artificial. Y él, obviamente, teniendo en cuenta el background que tiene, responde acerca de, bueno, en primer lugar, eh, la lectura, el análisis de los estudios médicos que se hagan, y ahí cita algunos ejemplos, y por otro lado, para la interacción paciente-médico, bueno, que el médico efectivamente pueda prestar atención a lo que realmente importa al momento de la interacción con un paciente y no estar prestando atención a lo que va escribiendo, a la transcripción, a ver si escribió bien, escribió mal, o a ver si, si le está quedando correcto el registro para que luego lo entienda otro, sino que efectivamente le presta atención al paciente y utilizando, por ejemplo, procesamiento de lenguaje natural, ya queden algunos registros de la consulta. En Intermedia nosotros estuvimos trabajando en dos proyectos, un proyecto para predecir neumonía a raíz de imágenes de radiografías torácicas. En este proyecto tuvimos que trabajar con redes neuronales convolucionales, que es un algoritmo que se utiliza para el trabajo con imágenes, y obviamente debido al alto poder de cómputo que se necesita, implementamos estrategias de transfer learning. Nuevamente trabajamos local y trabajamos en Microsoft Azure. Y por otro lado, estuvimos trabajando en un predictor de enfermedades cardiovasculares, en el cual contábamos con información de distintos datos de pacientes y si era un paciente que había o no desarrollado enfermedades cardiovasculares. Y en este caso utilizamos algoritmos locales en Azure nuevamente con el procesamiento de búsqueda de hiperparámetros y validación cruzada. En esta parte de búsqueda de hiperparámetros y validación cruzada sería en aquella gráfica de definición del Machine Learning la etapa de la línea de producción con los datos. En el rubro educación, acá les presento estos facts de Khan Academy que está desarrollando, ya tiene para que se pueda probar una herramienta que se llama Khanmigo, que es un tutor para quienes están estudiando, en el cual se le va pidiendo ayuda para que vaya asistiendo en consultas, en dudas o en errores. Y acá capaz que nos preguntamos cuál es la diferencia con el Wolfram Alpha, aquellos que supimos usar el Wolfram Alpha para que nos calculara integrales, límites o derivadas, que directamente teníamos el paso a paso de cómo se llegaba a la solución. Y acá si nosotros vemos, alguien le pregunta acerca de este producto y en vez de obtener el resultado directo, muy pedagógicamente conmigo devuelve una pregunta. Aquellos que somos docentes es una estrategia que utilizamos bastante. Uno aprende mucho más cuando va construyendo esa respuesta que cuando recibe la respuesta de parte del profesor y la nota y sigue con el siguiente ejercicio. Entonces, se incorpora esta pedagogía como diferencia de lo que ya estaba, que lo único que hacía era arrojar los resultados. Y en esta otra postal que les muestro acá, se le pide ayuda con unas líneas de código que están dando un error. Y bueno, Cambio no solo que contesta con alguna idea de por dónde puede venir el error, sino argumentando qué es lo que está generando dónde es que está generado el error, qué es lo que está pasando con ese código, que en este caso lo que está diciendo es que entra en un loop infinito. Entonces, si nosotros estamos hablando de impacto, bueno, que se automaticen tareas humanas, efectivamente tiene un impacto en las compañías que están viendo algunas tareas de sus colaboradores automatizadas. Bueno, es necesario que comiencen a tomarse ideas para poder realizar una correcta implementación. Y acá presento también un diferencial que es el de la creatividad.
anteriormente no había posibilidad de ser creativos con las herramientas que nosotros utilizamos. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de automatizar algunas tareas y hacerlo sumando la creatividad que era hasta ahora el diferencial humano. Y ahí, ergo, la necesidad de tomar decisiones de una manera ética, de una manera correcta. Y bueno, les presento esta reflexión que hace acá este señor, muy interesante acerca de la creación de los refrigeradores, de las heladeras, diciendo que en realidad las profits no fueron arrojadas propiamente por la invención de las heladeras, de los refrigeradores, sino por las empresas que los utilizaron, como por ejemplo Coca-Cola, como por ejemplo Pepsi. Ahí fue que efectivamente apareció el beneficio económico de los refrigeradores. Y esto nos puede hacer pensar, hacer reflexionar acerca de, bueno, quiénes van a ser de la inteligencia artificial, de estos modelos que empezamos a utilizar. Bueno, ¿quiénes van a ser los próximos Coca-Cola, los próximos Pepsi? Bueno, les presento acá esta idea que es bastante reflexiva, bastante interesante. Y un poco en torno a esto, empieza a verse desde el 2017 en torno a la inteligencia artificial generativa un uso muy grande. Este uso se ve cuantificado en la cantidad de repositorios en GitHub que viran en torno a la inteligencia artificial. A partir de 2017, si nos preguntamos por qué 2017, bueno, en el 2017 se publica el paper Attention is All You Need, donde se presenta la arquitectura de los transformers, que es la que posteriormente le da vida a los modelos de inteligencia artificial generativa, los algoritmos de IA generativa. Entonces, ahí podríamos perfectamente ver una exponencial que, bueno, se ve acentuada a partir de finales del año pasado, que todos sabemos dónde estábamos parados y qué estaba aconteciendo. Entonces, de la IA generativa, ¿qué herramientas tenemos? ¿Qué aplicaciones hay? Tenemos en el rubro del texto, en el rubro de imagen, en el rubro del audio, en el rubro del video, en el rubro del código. Acá debajo aparecen algunos ejemplos de aplicaciones de cada uno de estos rubros. Y claramente ahí la creatividad empieza a verse explotada. Y les presento acá un poco este diagrama en el que se ve una estructura ya bien, bien clara de todo lo necesario para poder implementar inteligencia artificial generativa, donde se presenta desde los principales creadores de los componentes eh, de, de- de hardware, eh, donde se encuentra el procesamiento de cómputo en la nube, las arquitecturas de inteligencia artificial generativa, los modelos fundacionales y bueno, los campos de aplicación que existen, así como las aplicaciones concretas y específicas de cada uno de estos. Y lo importante acá es ver esta estructura establecida de cierta forma ya como una estructura bastante armada, consolidada y que podría darnos lugar a preguntar si efectivamente no tendría hasta algo como de cierta moda el hecho de que esté tan, tan estructurado. Entonces, vamos a ver un poco de la inteligencia artificial generativa, el impacto en la industria. Arrancando con GitHub Copilot, una herramienta que asiste a los programadores y les muestro acá eh, algunas estadísticas que presenta GitHub, donde más de 20.000 organizaciones ya están utilizando GitHub Copilot. De aquellos que lo utilizan, vemos cómo mejora el- la rapidez con la que programan, la cantidad de código que escriben, la satisfacción que tienen, y en esta última gráfica el grado de satisfacción que hay, que efectivamente hay una tendencia más que positiva a la satisfacción.
y algunos ejemplos de utilización de GitHub Copilot. Podemos ver acá cómo nos autocompleta código, de darse cuenta que si estoy definiendo los segundos y los minutos, voy a querer definir horas, días, semanas, meses y años. Y por otro lado, cómo nos puede generar código a partir de un comentario que nosotros ponemos en nuestro código. Nosotros le decimos acá, determinar si el sentimiento de una frase es positivo o negativo utilizando un servicio web y automáticamente el autocompletado nos devuelve esa función que hace lo que efectivamente nosotros pusimos en nuestro comentario. Entonces, claramente es un impacto muy grande y se ve en esta encuesta que realiza Stack Overflow a aquellos desarrolladores que utilizan. En primer lugar, cuáles son los beneficios más importantes de las herramientas de inteligencia artificial, qué es lo que tiene que tener. Entonces, qué es lo que ellos buscan? Que aumente su productividad, que puedan aprender más rápido, que sean más eficientes. Y todo esto son impactos que en las estadísticas que devuelve, que les mostraba hace 2 slides atrás de GitHub, ya se veía. Y por otro lado, ¿cuál es la expectativa que ellos tienen? ¿Cuál es el cambio que ellos visualizan que van a tener para el año siguiente en términos de cada una de estas habilidades, desde el escribir código hasta el trabajar colaborativamente con otras personas? Y en celeste se ve aquello que ellos dicen va a ser muy diferente, y en violeta se ve aquello que va a ser algo diferente, y se puede ver que la mayoría es violeta o celeste, en términos de que, bueno, efectivamente, eh, los desarrolladores ven que la implementación de herramientas de inteligencia artificial va a impactar en su proceder. En el rubro de los negocios, Microsoft 365 Copilot es una herramienta que vincula el paquete de Microsoft 365, el paquete de aplicaciones de Microsoft 365, lo vincula con toda la información de la cuenta de una persona, los correos electrónicos, los archivos, las meetings, los chats, los calendarios, los contactos, y eso vinculado, sumado a modelos, a los Large Language Models, se vincula todo para volver a arrojar resultados del estilo de los de Copilot, del estilo de los que asisten en el trabajo de oficina en el paquete de aplicaciones de Office. Google, a su vez, también lanzó una herramienta similar que se llama Duet, con prestaciones. Y acá les muestro un ejemplo de cómo funciona Microsoft 365 Copilot, en particular en Excel. Podemos ver que acá tengo una tabla con distintas estadísticas y se pide que haga un análisis de los cuantiles de dichas estadísticas. Aquí los devuelve, y la persona lo que le pide es haceme algunas gráficas, haceme algunas tablas mostrando esto, y automáticamente genera las tablas. Y si van a las referencias luego y ven el video, la próxima pregunta que pide es, explícame este decrecimiento, a qué te parece que se debe. Y Microsoft 365 Copilot devuelve unas estadísticas nuevas que, bueno, buscan explicar este decrecimiento. Después seguimos en el rubro de los negocios, y les presento Airgram, que es una herramienta que gestiona las llamadas que uno tiene en Zoom, en Teams, en Meet, donde se suma un integrante más, que en este caso sería un bot de Airgram. Se suma a la llamada y lo que genera es una transcripción de lo que se dialoga, así como los key points de la llamada en la que asistió. Esta es una demo que yo realicé en una de mis dailies la semana pasada. Este personaje que aparece en amarillo acá soy yo, y acá aparece la traducción, un summary en realidad de la reunión, y acá les muestro
lo que Ergram dice que son los pain points, los key takeaways, los action items y los smart chapters, los capítulos de la reunión. Obviamente, debido a que la reunión fue en español, en algunos términos, en algunas palabras la pifié un poco, pero si esto hubiese sido en inglés, los resultados hubiesen sido más óptimos, porque la verdad que comparando con mis compañeros, luego los comentarios que nos devolvía, todos coincidimos que era muy fidedigno. Ahora para el rubro de la creación de contenido les presento la herramienta Jasper. Y bueno, miren acá un poco en este video qué es cómo es que asiste en la creación de contenido de cualquier tipo. En este caso es contenido de texto, contenido para publicaciones de redes sociales, de advertising, etcétera. You need a little inspiration. Jasper is here to help. It's an app that uses AI to help you create any kind of content you need. It's like having your very own robot sidekick with an infinite supply of ideas. And that's why the perfect pair of socks is like a hug for your feet. Hot damn, that's good. Headlines, articles, images, anything, everything. Jasper, I need some caption ideas for Instagram. Like a lot of them. You got it. Ahí un poco, bueno, la parte de la creatividad es la que se ve explotada en esta herramienta. Y bueno, en este caso el video lo que presenta más que nada es para, el fragmento que yo elijo es más que nada para publicaciones de Instagram, pero bueno, se puede ver cómo en realidad asiste también en la redacción de correos electrónicos, de textos, y se puede sobre un mismo texto cambiar el sentimiento y el énfasis que uno quiera transmitir. Por otro lado, en el rubro de atención, interacción con el cliente, existe Air, una herramienta que si entran al link luego, tienen esta demo en la que se muestra la interacción que tiene una persona con el bot de Air, en el cual el bot lo que está intentando es ofrecer un determinado servicio y la persona, como a todos nos pasa, se ve reticente a la interacción y bueno, el bot va intentando pinchar un poco a quien atiende bueno, para que escuche, para que vea las ventajas de lo que está intentando ofrecer. Y es un bot que está en tiempo real generando una respuesta hablada a lo que la persona está diciendo. Y si volvemos ahora a lo que es el contenido visual, esto es una herramienta que se llama Adobe Firefly, que es del estilo de la que les mostraba al principio, y acá nos toca la parte no solo de creación, de innovación, sino más yendo a lo que es visual en imagen. Del estilo de vuelta de cómo iniciamos el video. Acá yo no necesito saber, no necesito saber más que lo que quiero que lo que quiero que haga y empezar a solicitarle que cree en base a los prompts que yo voy ingresándole. Y todo esto que estábamos viendo era bastante lo que se le llama plug and play, pero existe una diferencia entre lo que es plug and play y lo que es lo que requiere que nos embarremos un poco más. Aquello que es plug and play está pronto para ser utilizado. Yo entro, por ejemplo, a ChatGPT, a lo sumo me tendré que loguear o crear una cuenta, pero ya está pronto y puedo empezar a pedirle cosas. Yo voy acá conmigo y le pido asistencia para resolver una ecuación de segundo grado.
Yo voy a Adobe Firefly y le pido que sobre una imagen que yo tenga me cambie eh, la torta por un muffin. Pero tal vez podemos también utilizar estas herramientas de una manera que requiera un poquito más de nuestra parte, que nosotros podamos utilizarlas ya desde una perspectiva más de código, más de desarrollo, para llegar a obtener el mismo resultado, pero integrado dentro de una solución que nosotros estemos desarrollando. Esto es algo que nosotros en Intermedia hemos realizado en algunos de nuestros proyectos para obtener, por ejemplo, las respuestas de ChatGPT, pero obtenerlas localmente en una máquina o en un servidor online que esté trabajando con Python, que le pega a ChatGPT por intermedio, en nuestro caso, de la API de OpenAI de Azure, y obtiene las respuestas y esas respuestas las introduce dentro de la línea de desarrollo de otra aplicación, de otro development en el que estamos trabajando. Y eso es un uso adicional de ChatGPT que en realidad no está haciendo el de plug and play, pero utiliza exactamente los mismos beneficios y el mismo modelo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que se necesita para poder llevar a cabo todos estos casos de uso? Y entonces veamos algunos key points. En primer lugar, tener clara la necesidad que existe y el estado del arte de esta. ¿Cuáles son los mejores resultados que se han obtenido para abordar esta necesidad? Eh, por otro lado, ya hay implementaciones, ya está desarrollado un modelo que en base a texto genere ajustes en una imagen, que en base a texto genere una respuesta, que en base a audio genere una respuesta hablada. Bueno, en el caso de que no, analizar la viabilidad de una implementación. Y esto sería una fase de bajar a tierra, yo pongo acá verbalmente en el sentido de cuando uno puede bajar a tierra y exponer la necesidad, uno termina efectivamente de entender cuál es el problema en cuestión. Esto es una etapa de análisis, una etapa de averiguación, una etapa de investigación. En segundo lugar, identificar qué datos son los que se precisan para responder la pregunta, para solucionar la tarea. La importancia de los datos con la que arrancamos en la tercera slide. Partíamos de datos para obtener, por intermedio de un procesamiento de los mismos, una maquinita que la íbamos a poner en distintos lugares a hacer cosas por nosotros. Entonces, bueno, ¿qué datos se precisan? ¿Qué fuente, qué conjunto de datos es el que yo voy a tener? Porque hay veces que los datos no están prontos, pero los voy a ir obteniendo, los voy a ir censando por Internet de las cosas, por intermedio de encuestas, los voy a ir actualizando de determinada manera. Entonces, bueno, esa información. Y luego el procesamiento necesario para esos datos, la línea de producción que iba a trabajar con ese conjunto de datos que nosotros estábamos utilizando. Bueno, esta es una etapa número dos, una etapa de ingesta, una etapa de procesamiento, una etapa muy ardua, muy dura para quienes alguna vez hayan estado trabajando en alguna implementación, y es una etapa en la que es sustancial el trabajo con los expertos de dominio. En el caso de que no soy yo el proveedor de los datos, sino que los datos me los está proveyendo alguien más, bueno, ese que es el que conoce al dato me tiene que asistir en la explicación, en el análisis y en el cómo yo me voy empapando del conocimiento de esos datos. Seguimos con una etapa crítica también y últimamente muy hablada, que es el dimensionado de la capacidad de cómputo necesaria, la determinación de dónde vamos a ejecutar esta solución. Dependiendo del tipo de datos, es qué cómputo voy a necesitar. No es lo mismo trabajar con imágenes que con audio, que con valores numéricos de ceros y unos. Hay estrategias distintas para abordar cada uno de los datos y algunas que buscan paliar el excesivo poder de cómputo que se necesita. Pero bueno, es una etapa que hay que tener en cuenta y dimensionar bueno, en función de lo que yo esté buscando hacer,
que se pueda viabilizar. Entonces, bueno, acá, como les decía, la dependencia con el tipo de datos y el tipo de solución que se busca implementar. En cuarto lugar, una etapa de remangarse, esto de embarrarse que les presentaba un par de slides atrás, remangarse para detectar cuál es el mejor algoritmo y cuál es la mejor estrategia de entrenamiento. En el caso de que ya estén, incorporar los modelos que ya están implementados y que sean funcionales a la solución que yo estoy buscando. Y por último, validar cuál es el modelo final. Y acá esto es lo que nosotros llamamos más de corte machine learning, bien alineado a la primera definición que les mostraba al principio, y en particular bueno, un énfasis importante en la búsqueda del mejor algoritmo y la estrategia de entrenamiento. Y por último, en el caso de que lo que se esté buscando hacer sea una implementación de inteligencia artificial, bueno, la publicación, la actualización, el mantenimiento, el constante ping, ida y vuelta con la solución, y la implementación en los dispositivos adecuados para la solución. La implementación en mi auto, la implementación en el servidor en el que yo quiera, la implementación en la aspiradora, y bueno, cómo eso se va actualizando, cómo eso se va manteniendo. Moralejas, algunas moralejas, un par de apuntes importantes con los cuales ir cerrando. En primer lugar, les presento este ciclo de Gartner, en el que lo que se muestra es las distintas etapas en el tiempo en las que una implementación de inteligencia artificial, en este caso, se encuentra, y cuál es la expectativa que uno tiene. Es la curva que ellos presentan, en la cual se inicia con una etapa de innovación, un momento en el que se le llama el pico de expectativa, donde nuestra expectativa acerca de la implementación es máxima. Luego un momento en el que nos desilusionamos y parece que tenemos expectativa nula, hasta un último momento en el que se llega al plató, le llaman ellos, donde, bueno, la expectativa pasa a ser constante, y acá ya no hay cambio, y ya no vamos a esperar ni más, ni desilusionarnos. Y bueno, en particular acá donde les estoy mostrando el puntito rojo, es donde está mostrada hoy la inteligencia artificial generativa. Está hoy en día en el pico de expectativa. Y bueno, esto de es una moda, no es una moda, para la gente de Gartner, claramente no, porque ellos muestran con un color negro que dentro de 5 a 10 años ya se va a encontrar en un lugar en el que no vayamos a desilusionarnos ni esperar más de ella, sino que vayamos a tener las expectativas correctamente seteadas. Y por último, la vedette. La vedette de todo esto es el conjunto de datos, los datos con los que nosotros contamos. Arrancó la definición de Machine Learning con el statement de hay muchos datos. Bueno, la cantidad de datos que nosotros tenemos, la cantidad de datos que nosotros podamos obtener, es crucial. ¿Cómo son esos datos? ¿Cómo mantenerlos? ¿Cómo podemos garantizar la, la confianza en el conjunto de datos con el que nosotros estamos trabajando? Todos esos son aspectos críticos para cualquier implementación de Machine Learning e inteligencia artificial. Y acá es un poco un chiste de XKCD, en el que estos dos individuos están interactuando acerca de un modelo de inteligencia artificial, un poco de manera chistosa. Dice, sí, es una montaña de álgebra lineal y estadística, y en definitiva, si no funciona bien, vos seguís tirándole datos que en algún momento va a colmar tus expectativas y funcionar correctamente. Y es un poco la sorpresa que nos llevamos todos con ChatGPT, que
algo que estaba solamente pensado como un bot para facilitar y disminuir la brecha entre lo que eran los bots del momento y un humano, terminó funcionando muy, pero muy bien en un montón de rubros y áreas que en la génesis no sé, del proyecto no se habían imaginado. Así que bueno, con esto doy concluida la etapa de exposición. Muchas gracias de nuevo por la instancia, por la oportunidad a la ORT, a Intermedia. Y bueno, acá es un espacio para dudas, preguntas, consultas, comentarios. Y si no, también ahí les queda mi información de contacto y la información de contacto con Intermedia para poder seguir acercándonos y debatiendo y comentando sobre estos aspectos. Muchas gracias.